tardes, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente el hermano Alexander Castellanos está con ustedes este día, lunes 19 de febrero año 2024. Recuerden que este día yo transmito a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. El día lunes o los días lunes estoy transmitiendo el libro de Colosenses y ahora vamos a ver la lección número 109. La lección número 109 y el subtema que estamos estudiando es las responsabilidades en las relaciones, y hoy veremos la parte cuarta, es lo que nos toca ver en esta oportunidad. De manera pues que vamos a encomendarnos a nuestro Señor para que Él nos ayude y luego paso a la presentación del estudio. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote por que nos permites presentar un mensaje más de tu palabra, especialmente en esta carta tan especial a los hermanos en Colosas. Permite que pueda hacerlo mejor, que sea siempre guiado por el Espíritu Santo. Padre Celestial, todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, haciendo un ligero repaso de lo que hemos estado estudiando, el subtema es las responsabilidades en las relaciones. Hemos visto las esposas a los esposos a las esposas, los hijos a los padres y los padres a los hijos. Hemos visto 4 aspectos muy importantes. Ahora vamos a ver la relación de los siervos a los amos. Eso es lo que nos toca ver en esta oportunidad, la relación de los siervos a los amos. Y esto está comprendido siempre en el capítulo 23 de Colosas, versículos 22 y 25. Vamos a leer los versículos del 22 al 25 y por supuesto que siempre les digo que después hacemos el desglose de cada uno de las porciones que voy analizando. Leamos pues Colosenses 3, 22 al 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esto es lo que vamos a estar considerando en el estudio de esta tarde. No creo que lo terminemos todo porque es bastante extenso. La primera frase que vamos a ver es del versículo 22, donde dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Al ser propiedad de sus amos, los siervos, esto es, los esclavos, no tenían derechos. Estos habían de satisfacer todos los caprichos y las demandas de aquellos. Algunos amos eran insoportables, mientras que otros trataban a sus siervos con respeto. Cual fuera el trato que
que recibiera de su propietario, al siervo cristiano se le manda con el imperativo obedeced a su amo en todo lo que era bueno. Yo quiero dar una aclaración y la voy a hacer énfasis durante este estudio, que estamos estudiando situación de la iglesia en el primer siglo, y en este tiempo, desde los tiempos antiguos testamentarios, siglos atrás, era dados en la esclavitud, era algo que era parte de la sociedad, pues era parte de la cultura. O sea, los que podían tener esclavos, los tenían. Entonces, el apóstol Pablo escribe claramente en esta situación que se daba en aquellos tiempos. Pero, por supuesto que el principio que aquí se está estudiando es aplicable a la situación actual. No que hayan esclavos literalmente como sucedió en el primer siglo, pero yo voy a explicar en qué sentido se da. El apóstol Pablo dio instrucciones más amplias a los siervos que a las esposas, los esposos, los hijos, los padres y los amos, que ya los hemos estudiado. El llamado más fuerte que él hacía a los siervos cristianos se basaba en una relación con Jesús. Al instruir a los siervos, el apóstol demostró respeto para con estos como miembros responsables de la iglesia. No se limitó a simplemente emitir directrices que ellos debían acatar, sino que también explicó las razones para la necesidad de que ellos obedecieran. En otras cartas también se refirió a las responsabilidades de los siervos. Por ejemplo, vamos a leer en Efesios 6, 5 y 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. También el apóstol Pablo hizo referencia a esta misma situación en 1 Timoteo 6, 1 y 2. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o sea, noten que era permitido, se daba esta situación, porque dice todos los que están, no estaban, sino tiempo presente. Bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto, dice el apóstol Pablo, esto enseña y exhorta. Entonces, también el apóstol Pedro escribió que los siervos habían de proveer servicio fiel tanto a amos razonables como a amos no razonables. Dice su primera carta en el capítulo 2, 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis.
Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La expresión amos terrenales significa literalmente señores según la carne. Fíjese bien, se la repito. La expresión amos terrenales significa literalmente señores según la carne. Es un contraste, o esta frase pues es un contraste con Jesús, el Señor y amo espiritual celestial del cristiano. La palabra para amo se traduce más a menudo por Señor y se usa más frecuentemente para hacer referencia a Jesús. De manera pues que la relación del siervo cristiano con un amo cristiano era más que una relación terrenal, pues él no era solamente un hermano, sino también un hermano en Cristo. Entonces, el siervo debía obedecer en todo. Esta frase se usa en el sentido de que todo lo que está dentro de una categoría sobreentendida, es decir, en este caso, todo lo que es bueno ante los ojos de Dios. Bueno, la esclavitud era aceptada en la sociedad del siglo I. Lo más probable es que Pablo no estuviera de acuerdo con la esclavitud. Él escribió a los corintios que un siervo debía aceptar la libertad si podía hacerse libre. Mire lo que dice en 1 Corintios 7:21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, él daba el consejo, pues, si podía llegar al estado de libertad, pues lo tenía que procurar. Y si no lo lograba, pues tenía que continuar en esa condición. No obstante, él no mandó a los siervos y a los amos que participaran en una revolución social para poner fin a la esclavitud. En lugar de esto, presentó principios que revolucionarían las relaciones entre ellos. Por eso es que el apóstol Pablo recomendó en una carta dirigida a Filemón que ya no tratara más a Onésimo como esclavo, sino como hermano cristiano. Mire lo que dice el verso 16 de Filemón. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces vemos que las enseñanzas de Jesús relacionadas con los siervos les concedían a estos un estatus de igualdad dentro de la iglesia, y con el tiempo puso fin a la esclavitud en la mayoría de los países del mundo. Su principio del amor exhortaba a los cristianos a ser buenos para con sus siervos, tratando a estos como al prójimo en lugar de ser desconsiderados para con ellos. Dice en Romanos 13, 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, vemos que la idea de tratar a otros del modo que uno desea ser tratado, mire el principio de Mateo 7:12, que lo he usado mucho en todas estas lecciones que he venido expresando a ustedes. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, la idea pues de tratar a otros del modo que uno desea ser tratado, contribuyó a la abolición de la esclavitud. Si bien el tema de la esclavitud puede parecer innecesario en la mayoría de las sociedades de hoy, por eso he dado aclaraciones, la relación siervo-amo constituye en realidad uno de los temas más pertinentes para el cristiano, pues ella es una descripción apropiada de vuestra relación en Cristo. Y vamos a ver varios aspectos que nosotros los cristianos tenemos esta relación con Cristo. Por ejemplo, empezamos con Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. 1 Corintios 7:22 dice, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado, siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces el apóstol Pablo a menudo se refirió a sí mismo o un igual cristiano como siervo de Jesucristo. Miren lo que él expresa en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses 4:7, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces lo que vemos es que como esclavos o siervos de Cristo, es mucho lo que podemos aprender de las instrucciones que dio el apóstol Pablo en relación, es decir, en relación con la relación siervo-amo. Es decir, hay una amplia enseñanza sobre esto. Pero pasamos al análisis de la segunda frase de este versículo 22. ¿Cuál es esa segunda frase? Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Fíjese que esto, como usted lo verá, es una aplicación de actualidad. Usted, hermano, usted, hermana, yo, como servidor de Cristo, cuando servimos, debemos de estar conscientes que no vamos a hacer bien el trabajo porque enfrente está el patrón, el jefe. Lo vamos a hacer bien porque como cristianos estamos llamados a ser honestos. Esa es la situación que Dios nos presenta. La expresión sirviendo al ojo es una sola palabra en el idioma griego, o sea, es la palabra oftalmodulia. Te la repito, oftalmodulia, es decir, sirviendo al ojo. Este término, que significa literalmente servicio al ojo, fíjese bien, servicio al ojo, también se encuentra en Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El siervo no debía trabajar con fidelidad únicamente cuando estaba siendo observado, como quien dice, para impresionar a un propietario o a un capataz o a un jefe. Pues la palabra capataz entre nuestra cultura suena un poco pesada, pero realmente si usted consulta el diccionario de la lengua española, no es nada pesada. El capataz, tómelo como sinónimo de jefe. Entonces, por eso es que estoy diciendo, el siervo no debía trabajar con fidelidad únicamente cuando estaba siendo observado como para impresionar a un propietario
o a un capataz o a un jefe y después descuidar sus deberes cuando no estuviere a la vista del amo. Por eso es que vemos que la motivación correcta para el servicio era ser agradable a Jesús. Toda tarea había de ser llevada a cabo ante los ojos de Él, y Él daría el galardón eterno. El beneficio recibido por el trabajo duro de un buen siervo podría otorgarle un galardón terrenal, pero aún más importantes eran las bendiciones celestiales a ser obtenidas. El siervo cristiano pertenecía primero a Cristo, ya lo hemos visto en 1 Corintios 7:22. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, y después pues a su amo terrenal. La palabra para agradar a los hombres, que es otra sola palabra en el idioma griego, es la palabra antropareskoi. Se la repito, antropareskoi, con K al final y A al principio, no lleva H. Antropareskoi, o sea, agradar a los hombres. Solo aparece una vez en el Nuevo Testamento, en una forma que se traduce por los que agradan a los hombres. El apóstol Pablo incluyó esta idea, aunque sin usar la misma palabra, cuando escribió acerca de su predicación. Él no cambió su mensaje con el fin de agradar a la gente. Dice en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Luego en 1 Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, sino pues que trató de no ofenderlos con su modo de vivir. Eso es lo que estaba expresando. Por eso dice en 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Un siervo no había de servir a su amo solamente mientras estuviera siendo observado o únicamente porque se sintiera obligado a obedecer. Su trabajo había de ser el servicio sincero, nacido de corazón, lo estuviera viendo el amo o no, lo estuviera viendo a alguien más o no. Por eso es que la expresión no, que es la palabra me en el idioma griego, combinada con signo, o sea, la palabra con sino, que es la palabra haya, sin H y con doble L, haya, es una frase idiomática griega que no excluye de manera total la primera mitad de la construcción, sino que recalca la segunda, pues. Ha de entenderse como, no tanto como ve, yo le explico. Es decir, Pablo no estaba diciendo que los siervos debían evitar agradar a sus amos. Antes estaba aseverando que agradar a Jesús era la más alta prioridad de ellos. Entonces esta es la razón, pues, por la que en la edición actualizada de la versión nueva americana se lee como los que únicamente desean agradar a los hombres. Si bien la palabra únicamente no aparece en el texto griego, este es el significado que se da a entender por la frase idiomática griega. Yo le pido también que vea Mateo 4:4, donde dice,
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Primera Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera Pedro 3:3 y 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero continuar expresando para terminar esta segunda frase? Servir sencillamente para obedecer un mandamiento y para tratar de agradar a los hombres no constituyen conductas que deban evitarse totalmente. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que el servicio ha de ser motivado más por el temor de Dios que por el deseo de ser visto por los hombres o de agradar a estos. Bueno, entremos a ver la tercera frase de este versículo 22 de Colosenses 3. Ahí dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Miren qué claro, sino con corazón sincero, y la razón que da, temiendo a Dios. El respeto que los esclavos habían de mostrar a sus amos había de basarse en el reconocimiento del señorío de Cristo. Los siervos tenían dos clases diferentes de señores, o sea, señores terrenales, que es la palabra kurioi, amos, y también el Señor celestial, o sea, la palabra kurios. Se lo repito, los siervos tenían dos clases diferentes de señores, señores terrenales, kurioi, amos, y el Señor celestial, kurios. Las dos palabras se escriben con K. Ambos términos proceden de la misma palabra griega, pero uno es plural y el otro es singular. Entonces, para poder agradar a su Señor, es decir, a Dios, los siervos habían de prestar servicio sincero, nacido del corazón. El corazón humano es el centro del ser interior de una persona, el cual incluye los pensamientos, las emociones y la voluntad. La palabra sincero, que es la palabra aplotes, con H, aplotes, aparece en otros pasajes donde tiene este mismo sentido. No olviden, pues estamos en la descripción de la palabra sincero y vamos a ver algunos versículos donde se usa. Leamos 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con
sencillez de vuestro corazón como a Cristo. También la palabra griega se traduce por sincera. Hablando de la palabra sincero en el sentido de el tiempo o el género masculino, se usa el género femenino al decir sincera. En 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en otros pasajes comunica el significado de liberalidad. Dice en Romanos 12:8: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. También en 2 Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y luego en 2 Corintios 9:11 y 13, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Verso 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que el siervo griego o romano había de entregar lealtad íntegra con un único propósito. Era posesión de su amo. Ya he explicado esto. Había de dar a ese amo el mismo tipo de servicio que esperaría recibir de un siervo si fuera dueño de uno. Entonces, entramos a otra palabra. La palabra griega para temiendo es la palabra griega pobumenoi. Se la repito, pobumenoi, temiendo pues. Cuando se usa en referencia a Dios, ha de interpretarse como reverencia respetuosa. Fíjese bien, se usa la palabra temiendo como reverencia respetuosa, no como espanto o terror. Eso es otra cosa muy diferente. Usted sabe, pueda que usted por una o muchas ocasiones haya tenido situaciones de espanto, situaciones de terror. Aquí, cuando se está usando la palabra temiendo, no está usándose en ese sentido, sino en el sentido de reverencia respetuosa. Una forma pues de esta palabra fue usada por el apóstol Pedro para instruir esclavos en cuanto a servir a sus amos y esposas en cuanto a servir a Dios por temor o respeto. Mire lo que dice 1 Pedro 2:18. Criados, están sujetos con todo, noten, respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. 1 Pedro 3:2 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, al amo terrenal había de mostrársele respeto. Con mucha mayor razón, al Señor se le ha de respetar, pues Él dará el último y grande galardón. Sin embargo, el siervo cristiano tenía el más grande de todos los motivos para un desempeño fiel y concienzudo del deber. Él era por encima de todo lo demás un siervo de Cristo y trabajaría antes que todo y en primer lugar con el fin de agradar a Cristo. El motivo principal
debía ser la reverencia para con Cristo el Señor y no el temor de un amo terrenal. Esto animaría a los siervos cristianos a trabajar con ganas, a trabajar con entusiasmo, incluso para un amo que fuera severo, que fuera inconsciente y que fuera malagradecido, pues no esperarían que éste les diera las gracias, sino que lo esperarían de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento la idea de servir a Dios con temor contradice la enseñanza en el sentido de que el amor quita el temor. El apóstol Juan no escribió que el amor quita el temor, sino que del perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Miren lo que dice en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La persona que tiene perfecto amor también tendrá perfecta obediencia, pues el amor es la fuerza motivadora que provee el incentivo para obedecer. Sigamos usando al apóstol Juan en su Evangelio capítulo 14. Vamos a leer los versículos 15, 21 y 23. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. También en 1 Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es, por decirlo así, pues, que es en la persona que guarda la palabra de Dios en quien verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. 1 Juan 2:5. Nosotros pecamos a veces, pero esta es una situación que tiene una situación de arreglo delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice en 1 Juan 1:8 y 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, no tenemos perfecto amor. Y esta es la razón por la cual tenemos temor. La clase correcta de temor evita, pues, que los cristianos pequen y desobedezcan. Dice en Hebreos 10, 27 y 31, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, pasemos ahora al versículo 23. ¿Qué es lo que nos dice este versículo 23 de Colosenses 3? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. El siervo había de trabajar como si trabajara para Dios. La expresión de corazón literalmente significa del alma. Se encuentra únicamente aquí en Colosenses. Por eso es que vemos que los siervos habían de obedecer a sus amos fielmente por el respeto debido a Dios y por un deseo interno de servir. Esto no solo realzaría su reputación personal,
sino que también glorificaría el nombre de Jesús y produciría respeto para el cristianismo. Los que trabajaban para agradar a Dios, muy probablemente agradarían a sus amos también. Aun si a pesar del servicio dedicado, alguno recibía maltrato de un amo terrenal, el amo celestial todavía estaría complacido y recompensaría a ese fiel siervo con una herencia celestial. Mire lo que dice 1 Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aunque un siervo, mejor dicho, había de obedecer a su amo, él debía hacer un mayor esfuerzo por agradar a Jesús que por agradar a su amo terrenal. Después de hacerse cristiano, el siervo había de servir desde una perspectiva nueva y diferente. Había de procurar la libertad si le era posible, y si no, debía aceptar la posición social en que estaba cuando él fue llamado. Dice en 1 Corintios 7, 20 y 21, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Ya lo hemos leído 2 o 3 veces en este estudio. Siempre y cuando fuera un esclavo, había de servir a su amo de buena gana, como si trabajara para Dios. Había de procurar la excelencia en el servicio y servir al máximo de sus habilidades. El servir con distinción como si sirviera a Dios le colocaría en una categoría aparte de los demás siervos que podían no servir igual de bien. Hacer esto le significaría el reconocimiento favorable de su amo y el respeto de la comunidad, además de que daría un ejemplo a los demás. Termino, amados hermanos y hermanas, diciendo lo siguiente: los siervos no cristianos podrían haber trabajado con el fin de agradar a sus amos, pero no trabajaban con el fin de agradar a Jesús. El siervo cristiano, al agradar a Jesús, también agradaba a su amo. El celo en el servicio había de ser el mismo. Trabajaba para un amo cristiano o para un amo no cristiano. Y este es el mensaje, pues, que nosotros recibimos. Cual sea nuestra condición de servicio, tenemos que ser honestos en este servicio que damos a nuestros amos, a nuestros jefes, a nuestros patrones, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Siempre les invito, no hemos terminado esta parte que corresponde de esta relación de los siervos a los amos, y luego vamos a ver los amos a los siervos. Les invito para el próximo lunes, siguiente lunes 26 de febrero de este mes, pues para sintonizar siempre mi programa y seguir estudiando las responsabilidades que se dan en las relaciones con los demás. Vamos a terminar agradeciendo a nuestro Señor y siempre poniendo en memoria de Él las necesidades de la hermandad. Oremos. Nuestro Señor de los cielos, bendito es tu nombre en gran manera, porque nuestros corazones te alaban por tu grandeza y por tu gran amor para quienes te somos obedientes.
y saber que tú estás muy atento a usarnos cada vez que buscamos tu rostro, porque nuestras vidas no son ajenas, porque somos tu creación. De manera pues que ponemos en tus manos siempre nuestros agradecimientos como nuestras necesidades. En esta oportunidad estamos orando por las hermanas Ligia Castellanos y Vanessa Castellanos de Garay, que hoy están mal de su salud, que los medicamentos sean eficaces y le puedan sanar. Oramos por fortaleza para la hermana Marina, viuda de Azucena, por la partida de su esposo, nuestro hermano Manuel Azucena, y padre de Osvaldo, de Daniel, de Josué, de Elisa y de Samuel. También oramos por fortaleza para Cintia Parra, por la muerte de su hermana el martes pasado, su hermana Silvia, el martes de la semana pasada, y por su mamá, que se encuentra hospitalizada de una caída que tuvo. Socorre a nuestras hermanas. Oramos por la hermana Ada Angulo, que el viernes fue intervenida con otra quimioterapia. Ayúdala a soportar los efectos que conlleva esta quimioterapia. Oramos por la hermana Miriam Angulo con un tumor en el cerebro, por la hermana Marina Chávez por su débil salud, por la hermana Francisca Ayala por su hemoglobina que pueda recuperarse, por los siguientes hermanos que están siendo dializados: Alfredo Cardosa Valenzuela, Ulises Morán, Eugenia Ayala, Mario Cruz Lara Hernández, Teléforo Rodela. También pongo en tus manos mi salud, Señor. Tú sabes mis condiciones de salud, la salud de mi esposa, la salud de nuestra hija Sarita, la salud de sus dos hijos, de nuestros nietos Alejandra y Mario Alexander. También oro por nuestros nietos Mario y Nelson. Cuídalos a todos, Señor. Padre eterno, estamos pues agradeciéndote mucho, agradeciendo en el alma porque llegamos ante tu divina presencia y sabemos que tú oyes nuestras oraciones. Señor Dios Todopoderoso, lo hacemos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.